Bajo las aguas tranquilas de lagos, canales y embalses en todo el mundo, se ocultan secretos que llevan décadas, siglos e incluso milenios esperando ser descubiertos. Cuando esas aguas son drenadas, el pasado emerge de manera inesperada, desde ciudades perdidas hasta objetos antiguos, armas olvidadas hasta estatuas que desafían el tiempo. Pero lo más intrigante no son solo los hallazgos en sí, sino las historias que revelan, las preguntas que despiertan y los misterios que desafían nuestra comprensión. Número 1. Desechos en parque. Eco, Los Ángeles. En 2021, el icónico Parque Eco de Los Ángeles cerró sus puertas para una misión de limpieza que revelaría la magnitud de los residuos que se habían acumulado en el fondo de su lago. La acumulación de basura en cuerpos de agua no es un fenómeno nuevo, pero el caso de Eco fue particularmente impactante. Después de drenar el lago, los equipos de limpieza se encontraron con más de 35 toneladas de desechos. Entre los objetos descubiertos había todo tipo de artículos, desde parafernalia de drogas hasta residuos biológicos, lo que ponía en evidencia la indiferencia con la que se trataba este espacio público. La cantidad de basura era tan asombrosa que hubo que detener el acceso al parque para completar el proceso. Resulta difícil imaginar cómo algo tan emblemático y frecuentado por los habitantes de la ciudad llegó a estar en semejante estado. El lago Hecho, que antes proporcionaba un ambiente relajante para los paseantes, se había convertido en un peligroso depósito de desechos. Esta limpieza no solo fue una medida necesaria desde el punto de vista ambiental, sino que también expuso una problemática mucho más profunda. La sociedad, al parecer, había descuidado este espacio hasta tal punto que la acumulación de basura resultaba imposible de ignorar. Y aunque se eliminó una enorme cantidad de residuos, el proceso también sirvió como recordatorio de la fragilidad de estos ecosistemas urbanos que dependen del comportamiento responsable de quienes los visitan. Número 2. Descubrimiento ficticio en el Amazonas. En el vasto y misterioso Amazonas, una historia comenzó a circular en Internet que capturó la imaginación de muchos. Las autoridades habían drenado una sección del río y, para su sorpresa, descubrieron un antiguo ataúd sumergido. El hallazgo fue descrito con detalles fantásticos, y las imágenes que acompañaban la historia parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Sin embargo, como muchas historias virales, esta tenía poco de verdad. El ataúd antiguo, que supuestamente se había encontrado en lo profundo del Amazonas, resultó ser un fraude. Las imágenes, aunque impresionantes, mostraban inconsistencias que pronto fueron señaladas por expertos en arqueología y antropología. Los rostros deformados de las personas alrededor del objeto y la extraña fusión de partes del cuerpo con el ataúd mismo fueron claros indicios de manipulación digital. A pesar de esto, la historia continuó propagándose, alimentada por la fascinación de los usuarios con lo sobrenatural y lo inexplicable. Algunos incluso especularon que el ataúd no era de origen humano, sino extraterrestre, lo que agregó una capa extra de misterio a la narración. Pero los hechos eran claros: no había ataúd, ni descubrimiento, ni conexión con civilizaciones antiguas del Amazonas. El Amazonas, hogar de tantas maravillas naturales y culturales, es conocido por sus leyendas y mitos, pero en este caso, la ficción superó a la realidad. La historia levantó dudas entre aquellos que conocen la región y su rica historia. Las civilizaciones que habitaron la cuenca del Amazonas no dejaron rastros de objetos funerarios tan elaborados, y mucho menos con las características que se veían en las imágenes. Número 3. Armas de crimen en Lago de Tempe. En la tranquila ciudad de Tempe, Arizona, se realizó una limpieza en un lago local que dejó a todos sorprendidos. Mientras los equipos trabajaban en drenar el agua para realizar algunas mejoras estructurales, se encontraron con un descubrimiento inquietante: varias armas de fuego y un cuchillo que, tras una investigación,
resultaron estar relacionados con crímenes no resueltos en la zona. El escenario era digno de una serie policíaca. Las armas, algunas oxidadas y cubiertas de sedimentos, habían sido arrojadas al lago por personas que querían deshacerse de pruebas incriminatorias. Entre los hallazgos se encontraba una pistola robada de una tienda en un pueblo cercano, un cuchillo envuelto en una tela que sugería haber sido utilizado en un acto violento y otras armas de fuego con los números de serie borrados. Este incidente puso en evidencia algo que, aunque suena a ficción, ocurre con más frecuencia de lo que la mayoría podría imaginar. Los cuerpos de agua se convierten en vertederos improvisados para pruebas de crímenes. Es un método que, aunque pueda parecer efectivo, no es infalible, y el drenaje de este lago lo demostró claramente. Número 4. Basura en el Canal Seine. Martin, la ciudad del amor y las luces, también guarda algunos secretos menos encantadores en sus entrañas. En 2016, después de 15 años sin recibir mantenimiento, el famoso Canal Seine Martin fue drenado, y lo que se encontró en su fondo fue impactante. Una colección sorprendente de desechos acumulados durante más de una década. El canal, que serpentea por algunas de las zonas más ricas y turísticas de París, había sido convertido, sin quererlo, en un vertedero. Durante el drenaje, los trabajadores sacaron más de 100 bicicletas, cámaras y otros objetos personales que habían sido arrojados al agua. La mayoría de estos artículos pertenecían a turistas que, en algún momento, decidieron deshacerse de sus pertenencias de manera poco ética o simplemente los dejaron caer por accidente. Lo que más llamó la atención fue la enorme cantidad de bicicletas. No era solo una o dos, sino literalmente decenas de ellas, como si los visitantes hubieran decidido dejar sus medios de transporte en el fondo del canal. A medida que las imágenes de los objetos extraídos salieron a la luz, se generó una ola de comentarios sobre el descuido tanto de locales como de visitantes respecto a este emblemático lugar. Número 5. Vieja Detroit bajo el agua. En el año 2015, una sequía expuso un pedazo de la historia que había permanecido sumergido bajo las aguas del lago Detroit durante décadas. Lo que emergió no era solo un conjunto de objetos antiguos, sino los restos de la vieja Detroit, una ciudad que había sido inundada para dar paso a la construcción de una presa en los primeros años del siglo XX. Antes de que el moderno Detroit se alzara como la ciudad del motor, existía una pequeña localidad que albergaba a un par de cientos de personas. Con la construcción de la presa, esta comunidad fue desalojada y las aguas se tragaron sus calles, edificios y todo rastro de vida. Sin embargo, en 2015, una intensa sequía hizo que el nivel del agua bajara más de 40 metros, dejando al descubierto lo que había sido una vez esa antigua ciudad. Entre los descubrimientos más fascinantes se encontraba un carro de transporte del siglo XIX, todavía en buen estado considerando los años que había pasado sumergido. También se encontraron herramientas y otros objetos que ayudaron a los historiadores a entender mejor cómo vivían los antiguos residentes de la ciudad. Aunque la mayoría de las construcciones ya no eran visibles, los rastros de la infraestructura de la época proporcionaron una imagen clara de cómo era el día a día en esa pequeña comunidad. Número 6. Coches con cadáveres en Oklahoma. El 2013 trajo consigo un descubrimiento escalofriante en un lago de Oklahoma. Lo que comenzó como una prueba rutinaria de un sonar por parte de la policía local, terminó revelando 2 coches sumergidos en las profundidades del lago. Dentro de estos vehículos había un total de 6 cadáveres, todos relacionados con casos de personas desaparecidas hace décadas. Los cuerpos pertenecían a 2 grupos distintos. El primer grupo estaba compuesto por adolescentes que habían desaparecido misteriosamente en los años 70. Se había perdido su rastro tras una noche de fiesta, y sus familiares nunca supieron qué les ocurrió. El segundo grupo era de personas adultas, incluyendo un hombre mayor y 2 de sus amigos,
quienes desaparecieron en los años 50 o 60 bajo circunstancias igualmente enigmáticas. La noticia del hallazgo sacudió a la comunidad local. Durante años, las desapariciones habían sido un misterio sin resolver, y aunque algunos ya habían perdido la esperanza de obtener respuestas, este descubrimiento trajo consigo una mezcla de alivio y dolor. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, pero gracias a la tecnología y las pruebas forenses, fue posible identificar a las víctimas y comenzar a reconstruir lo que pudo haber ocurrido. Número 7. Armas de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. En el año 2023, en medio de los conflictos actuales en Ucrania, se descubrió un inquietante recordatorio de las batallas del pasado. La destrucción de una presa en Ucrania, como resultado del conflicto con Rusia, no solo provocó daños en la infraestructura, sino que dejó al descubierto un embalse repleto de artefactos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras las aguas retrocedían, salieron a la luz municiones, armas antiaéreas y, lo más alarmante, explosivos que seguían siendo peligrosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue uno de los principales escenarios de la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Las batallas que se libraron en su territorio dejaron un rastro de destrucción, y muchas de las armas utilizadas terminaron siendo sepultadas por la tierra o arrojadas a los cuerpos de agua. En este caso, el embalse que quedó drenado reveló un arsenal olvidado. Las autoridades ucranianas, al darse cuenta del peligro que representaban estos explosivos, tomaron medidas inmediatas para desactivar los artefactos y asegurar el área. A pesar del tiempo transcurrido, algunos de estos explosivos aún tenían el potencial de causar daños graves, lo que requería una intervención especializada. Fue necesario realizar explosiones controladas para neutralizar el peligro. Número 8. Pala de vapor en el lago Edenville, Michigan. En el año 2020, un descubrimiento significativo en Michigan trajo a la luz un fragmento de la historia industrial de Estados Unidos. Una familia que había estado buscando una pala de vapor sumergida en el lago Edenville por más de 4 décadas finalmente logró su objetivo. El viaje había comenzado en 1975, cuando un padre, junto con sus hijos, intentó localizar el vestigio de la maquinaria utilizada para construir la presa cercana. Aunque en ese momento lograron encontrar algunas piezas, el resto de la pala permaneció oculto bajo el agua. Avanzamos hasta 2020, cuando una catástrofe natural obligó a drenar el lago Edenville tras el colapso de la presa. A pesar de los daños que el colapso trajo consigo, este evento permitió a la familia regresar al lugar y encontrar la pala de vapor completa, lo que puso fin a una búsqueda de décadas. Esta enorme maquinaria fue una de las piezas clave en la construcción de la presa de Edenville, y su hallazgo no solo representaba una victoria personal para la familia, sino también un importante descubrimiento histórico. La pala de vapor estaba sorprendentemente bien conservada, considerando los años que había pasado sumergida en el fondo del lago. Aunque oxidada y cubierta de sedimentos, su estructura permanecía casi intacta, lo que permitió a los expertos analizarla con detalle. Este tipo de maquinaria era crucial durante la Revolución Industrial, y encontrarla en su estado original proporcionó una valiosa perspectiva sobre las técnicas de construcción utilizadas en aquella época. Para la familia, la pala de vapor no era solo un objeto histórico, sino un legado personal. El padre había fallecido antes de poder completar la búsqueda, por lo que encontrar la pala fue una manera simbólica de continuar y completar el proyecto que había comenzado hace tantos años. Con el lago drenado, la maquinaria salió a la luz, completando un ciclo de esperanza, historia y esfuerzo familiar. Número 9. Estatuas budistas en el río Yangtze, China. En el año 2022, el río Yangtze, uno de los más importantes y extensos de China, reveló un secreto oculto en sus profundidades durante siglos. A causa de una intensa sequía,
el nivel del agua en el río bajó de manera significativa, dejando al descubierto una pequeña isla en su interior. En esa isla, los arqueólogos y residentes locales quedaron asombrados al encontrar un conjunto de estatuas budistas que databan de más de 600 años. Las estatuas, esculpidas con un detalle impresionante, estaban talladas directamente en la roca de la isla. Aunque habían permanecido sumergidas durante siglos, el agua había actuado como un conservante natural, protegiendo las esculturas de los efectos del clima y la erosión. A medida que el nivel del agua seguía descendiendo, más detalles de las estatuas se hacían visibles, revelando figuras que representaban a Buda en varias poses meditativas. Los arqueólogos creen que estas estatuas fueron creadas durante la dinastía Ming, una de las más poderosas y prósperas de la historia de China. Durante ese tiempo, el budismo floreció en la región, y estas esculturas probablemente sirvieron como un sitio de oración y contemplación para los monjes y pobladores locales. La ubicación de las estatuas, en una isla dentro del río, sugiere que en su época de construcción, el nivel del agua no era tan alto como en los siglos posteriores. Este descubrimiento fue un recordatorio conmovedor de la rica historia religiosa y cultural de China, que a menudo se encuentra oculta en los rincones más inesperados del paisaje. La comunidad local, junto con expertos en conservación, se movilizó rápidamente para proteger las estatuas y evitar que se deterioraran una vez que volviera a subir el nivel del agua. Número 10. Estatua de tortuga marina en Angkor, Camboya. En el año 2020, durante la limpieza de un embalse en la antigua ciudad de Angkor, Camboya, un hallazgo insólito cautivó a arqueólogos y locales por igual. Al vaciar el embalse, se descubrió una enorme estatua de una tortuga marina que llevaba siglos enterrada bajo las aguas. Este descubrimiento no solo asombró por su tamaño, sino también por su importancia cultural y religiosa. La estatua estaba vinculada a la mitología hindú, específicamente al dios Vishnu, uno de los dioses más venerados en la religión. En la mitología, Vishnu toma la forma de una tortuga para salvar al mundo durante el Churning of the Ocean, un episodio clave en la creación según las creencias hindúes. En ese contexto, la tortuga simboliza la estabilidad y el poder de soportar el peso del mundo, una figura de gran importancia espiritual. El descubrimiento fue especialmente significativo debido a la ubicación del embalse, que estaba cerca de uno de los templos más importantes de Angkor. Los arqueólogos creen que la estatua fue enterrada intencionalmente bajo el embalse como una forma de bendecir el lugar y asegurar la estabilidad de la estructura. Para las culturas antiguas, enterrar objetos sagrados bajo templos o construcciones importantes era una práctica común para asegurar la protección divina. Número 11. Estatua de Stalin en los Urales, Rusia. En el corazón de los montes Urales de Rusia, una estatua de Joseph Stalin, uno de los líderes más controvertidos del siglo XX, fue descubierta en el fondo de un lago cuando sus aguas fueron drenadas. Este hallazgo, realizado en 2020, ofreció un vistazo a la compleja historia de Rusia y su relación con el pasado soviético. La estatua de Stalin, que había sido destruida y arrojada al lago en pedazos, fue probablemente parte de los monumentos erigidos durante su gobierno. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, muchos de estos monumentos fueron destruidos en un intento por distanciarse de su régimen y de los horrores que trajo consigo. Esta en particular había permanecido bajo el agua durante décadas, oculta hasta que las labores de reparación en una presa cercana llevaron a su inesperada aparición. Lo más llamativo de este hallazgo fue el hecho de que la estatua no estaba intacta, sino que había sido cortada en varios fragmentos, lo que refleja la intención de quienes la destruyeron: borrar el recuerdo de Stalin y su gobierno. Sin embargo, al ser encontrada en el lago, se reabrió el debate sobre cómo la Rusia moderna debería lidiar con su pasado soviético.
Mientras algunos consideran que el hallazgo de la estatua es una oportunidad para recordar y aprender de los errores del pasado, otros preferirían que se mantuviera oculta, ya que simboliza un periodo oscuro de represión y violencia. La reacción de la comunidad fue mixta. Algunos se sintieron fascinados por el descubrimiento histórico, mientras que otros mostraron incomodidad por el resurgimiento de un símbolo tan controvertido. Número 12. Estatua de Buda en China. En un embalse de la provincia de Jiangxi, China, las reparaciones en una presa en 2019 revelaron una estatua de Buda que había estado sumergida durante más de medio siglo. Este descubrimiento sorprendió a arqueólogos y residentes locales por igual, ya que la estatua, esculpida en la roca, estaba en un estado de conservación extraordinario a pesar de los años que había pasado bajo el agua. La estatua de Buda, que data de la dinastía Ming, fue originalmente parte de un templo que había sido inundado cuando se construyó el embalse en los años 60. Durante décadas, la figura había estado oculta bajo las aguas, protegida de los elementos por la capa acuática. Cuando se bajó el nivel del agua para llevar a cabo reparaciones en la presa, la estatua volvió a ver la luz del día, revelando una imagen de serenidad y calma. Este tipo de hallazgos no son infrecuentes en China, donde el crecimiento urbano y la construcción de infraestructura a menudo ocultan reliquias del pasado. Sin embargo, lo que hizo que este descubrimiento fuera especial fue la conservación casi perfecta de la estatua. Número 13. Ciudad de Old Bluffton, Texas. En el estado de Texas, una pequeña ciudad llamada Old Bluffton resurgió de las profundidades en 2015, tras una prolongada sequía que dejó al descubierto las ruinas de esta antigua localidad. Old Bluffton fue inundada en los años 30 para permitir la construcción de una presa que proporcionaría electricidad a la región. Durante décadas, la ciudad permaneció bajo las aguas del lago Buchanan, oculta y olvidada por la mayoría. Sin embargo, cuando el nivel del agua bajó drásticamente debido a la sequía, las ruinas de Old Bluffton quedaron al descubierto, permitiendo a los historiadores y curiosos explorar lo que una vez fue un vibrante asentamiento. Las calles de la ciudad, las cimentaciones de edificios y algunos artefactos personales emergieron del fondo del lago, ofreciendo una ventana al pasado. Old Bluffton fue una ciudad clave en su época, sirviendo como un punto de parada para las diligencias que viajaban por la región. Aunque su población nunca fue enorme, era un centro importante para los viajeros que se dirigían al oeste en busca de nuevas oportunidades. La decisión de inundar la ciudad no fue tomada a la ligera, pero la necesidad de electricidad en la región pesó más que la conservación del asentamiento. Número 14. Pueblo italiano bajo el agua. En las montañas del norte de Italia, un antiguo pueblo que había sido sumergido bajo un embalse durante más de medio siglo, reapareció en 2020, cuando el embalse fue drenado para realizar trabajos de mantenimiento en la presa cercana. Este pintoresco pueblo, cuyo nombre es Fabrice di Caregin, había sido inundado intencionadamente en los años 50 para crear el embalse que abastecía de agua y energía a la región. Durante años, las ruinas del pueblo permanecieron ocultas bajo las aguas, pero cuando el embalse se vació, el lugar se convirtió en una especie de atracción turística. Las casas de piedra, las calles empedradas y hasta una iglesia del siglo XVIII emergieron, ofreciendo una visión congelada en el tiempo de cómo era la vida en esta aldea antes de que sus habitantes fueran reubicados. El descubrimiento de Fabrice di Caregin despertó un renovado interés en la historia del lugar, especialmente porque el pueblo había sido un importante centro artesanal durante su apogeo. Los descendientes de los antiguos residentes acudieron al lugar para ver las casas en las que sus antepasados habían vivido, lo que creó una atmósfera de nostalgia y conexión con el pasado. Número 15. Túneles del Palacio de Blenheim, Reino Unido.
En el año 2019, un descubrimiento inesperado sorprendió a los historiadores británicos en el icónico Palacio de Blenheim, hogar de Winston Churchill y un patrimonio clave de la historia británica. Durante siglos, una parte del palacio había estado inundada, lo que impedía que se explorara completamente. Sin embargo, cuando se decidió drenar esta sección, lo que se reveló dejó a todos asombrados. Una serie de túneles y habitaciones ocultas que no habían sido vistas en más de 250 años. La inundación de esta zona del palacio había sido resultado de cambios en la topografía local, lo que había convertido parte de la estructura en un espacio inaccesible. Cuando finalmente se drenó el agua, se descubrió un laberinto subterráneo que incluía túneles conectados a diversas partes del palacio, así como varias habitaciones secretas que contenían inscripciones y grafitis antiguos. Algunas de estas inscripciones databan del siglo XVIII, lo que indicaba que habían sido hechas por personas que habían vivido o trabajado en el palacio en aquella época. Este hallazgo fue especialmente significativo porque demostró que estos túneles no solo eran parte de la arquitectura original del palacio, sino que también habían sido utilizados por generaciones anteriores, posiblemente como refugios o para transporte discreto entre distintas partes de la enorme propiedad. En una de las habitaciones se encontraron restos de lo que parecían ser objetos personales, lo que llevó a los arqueólogos a especular que, en algún momento, personas vivieron en estas cámaras subterráneas durante largos períodos de tiempo. El Palacio de Blenheim, ya conocido por su historia rica y fascinante, ahora añadía un nuevo capítulo a su narrativa, uno que conectaba a las generaciones actuales con las vidas secretas de quienes habitaron estas habitaciones ocultas siglos atrás. Número 16. Pueblo romano fantasma en España. En las áridas tierras del noroeste de España, un antiguo pueblo romano que había estado sumergido bajo un embalse durante más de 2000 años emergió de las aguas en el año 2015, tras una fuerte sequía que dejó al descubierto este fascinante asentamiento. El pueblo, que se cree que fue utilizado como campo de entrenamiento para las legiones romanas, ofrecía una ventana única a la historia militar del Imperio Romano. El embalse, construido en la década de los 60, había inundado el área, cubriendo las ruinas del antiguo asentamiento bajo metros de agua. Sin embargo, cuando las reservas de agua comenzaron a menguar debido a la falta de lluvias, los contornos de las calles, edificios y plazas romanas empezaron a aparecer. El hallazgo fue un regalo para los arqueólogos y expertos en historia romana, quienes aprovecharon la oportunidad para estudiar más de cerca la estructura y disposición de este importante sitio. Entre los objetos descubiertos se encontraban restos de herramientas de entrenamiento, armas antiguas y fragmentos de mosaicos que una vez decoraron los edificios principales del pueblo. Estos hallazgos sugieren que el asentamiento no solo servía como un punto de entrenamiento militar, sino también como un pequeño centro administrativo y social para las legiones que pasaban por la zona. A medida que las excavaciones continuaron, se descubrieron más detalles sobre la vida en este remoto puesto militar. Número 17. Restos humanos en el lago Mead, Nevada. En 2022, el lago Mead en Nevada, famoso por ser una de las mayores reservas de agua en los Estados Unidos, reveló un oscuro secreto cuando sus niveles de agua descendieron drásticamente debido a la sequía. A medida que el agua se retiraba, los investigadores se encontraron con un hallazgo espeluznante: barriles que contenían restos humanos. Estos cuerpos, aparentemente colocados en el lago hace varias décadas, estaban tan bien preservados por las frías aguas del lago que el descubrimiento causó conmoción entre la comunidad local. La investigación reveló que los cuerpos, que habían sido escondidos en barriles de metal, databan probablemente de los años 70 o principios de los 80. Los forenses, al examinar los restos, descubrieron que las víctimas presentaban signos de violencia, lo que apuntaba a asesinatos relacionados con el crimen organizado, un fenómeno no poco común en la región durante esa época.
La proximidad del lago Mead a Las Vegas, famosa por su historia vinculada a la mafia, añadió una capa extra de misterio a este macabro hallazgo. Lo que más sorprendió a las autoridades fue el hecho de que no se encontró un solo cuerpo, sino varios. A medida que se siguieron explorando las zonas expuestas del lecho del lago, se descubrieron más restos humanos, lo que llevó a muchos a preguntarse cuántos más podrían estar ocultos bajo las aguas del lago Mead. Este descubrimiento también planteó serias preguntas sobre la forma en que el crimen organizado utilizaba estos cuerpos de agua para deshacerse de sus víctimas sin dejar rastro. Número 18. Submarino Explorer en Panamá. En el año 2020, en las costas de Panamá, se realizó un hallazgo impresionante. El submarino Explorer, uno de los primeros submarinos de su tipo, fue encontrado en estado de abandono y oxidación en el fondo del océano. Este submarino, construido a principios del siglo XX por un inventor alemán, fue una pieza revolucionaria en su época, debido a su capacidad de sumergirse a 30 metros de profundidad sin la ayuda de un sistema mecánico de control externo. El Explorer fue diseñado para ser operado manualmente y fue uno de los primeros submarinos experimentales en demostrar que las inmersiones prolongadas eran posibles. Sin embargo, lo que debía ser una historia de éxito se tornó trágica cuando los tripulantes a bordo del submarino comenzaron a sufrir los efectos de la descompresión, un fenómeno que en aquella época era poco comprendido. Después de varios incidentes fatales, el submarino fue abandonado y finalmente se hundió en las profundidades marinas. Décadas más tarde, los restos del Explorer fueron encontrados cubiertos de algas y completamente oxidados, pero aún reconocibles por su estructura única. Los investigadores que lo descubrieron quedaron sorprendidos por lo bien conservado que estaba, a pesar de haber pasado tanto tiempo sumergido en las aguas del Caribe. Número 19. Rata gigante en Ciudad de México. En el año 2020, tras una tormenta torrencial que causó serias inundaciones en la Ciudad de México, los trabajadores del sistema de alcantarillado se encontraron con una de las escenas más inusuales y aterradoras de su carrera. Mientras limpiaban los túneles de aguas residuales que habían sido colapsados por la tormenta, se toparon con lo que, a primera vista, parecía ser una rata gigantesca. Este ser colosal estaba atrapado en una de las curvas del alcantarillado, y su tamaño descomunal provocó un susto considerable entre los trabajadores. La noticia del hallazgo no tardó en difundirse, y las redes sociales estallaron con teorías y comentarios sobre la posible existencia de una rata mutante que vivía en los túneles de la ciudad. Algunos especularon que la contaminación y los desechos tóxicos habían provocado que este roedor creciera hasta tamaños inimaginables. La criatura, de apariencia espeluznante, parecía salida de una película de terror, y las fotografías que se filtraron en línea solo alimentaron aún más las leyendas urbanas sobre las misteriosas criaturas que habitan bajo las grandes ciudades. Número 20. Ciudad iraquí antigua. En el verano de 2022, una intensa sequía golpeó la región de Irak, lo que llevó al gobierno a tomar una decisión drástica: drenar parte de la presa de Mosul para salvar las cosechas en peligro. Lo que nadie esperaba era que este acto revelaría uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de los últimos años: una ciudad de más de 3.400 años que había estado sumergida bajo el embalse durante décadas. La ciudad, que formaba parte de un antiguo imperio de la región, emergió de las aguas como si el tiempo se hubiera detenido. Las estructuras de piedra y barro, que habían sido cuidadosamente construidas por una civilización perdida, estaban sorprendentemente bien conservadas a pesar del paso de los siglos. Las paredes de algunos edificios todavía alcanzaban varios metros de altura, y en su interior se encontraron habitaciones, patios y callejones que revelaban un intrincado sistema urbano.
Los arqueólogos iraquíes y alemanes, que rápidamente se desplazaron al sitio para estudiar el descubrimiento, identificaron la ciudad como una posible capital del Imperio Mitanni, una civilización que floreció en la región durante la Edad de Bronce. Entre los hallazgos más impresionantes se encontraba un enorme edificio que se cree que era un palacio, así como almacenes que contenían tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, lo que ofrecía una visión valiosa de la organización política y económica de la época.